Pokémon Añil es un fangame en beta en español creado por Eric Losty, también creador de Pokémon Iberia y otros fangames. Contaremos con diferentes modos de juego y dificultad, además de elegir las generaciones que encontraremos en la aventura. Sí, volveremos a Kanto, pero de una forma muy diferente a como lo recordabas, ya que contaremos con nuevas rutas, personajes y gráficos, incluso un Team Rocket mucho más peligroso. Bueno, empecemos con los Pokémon. Tendremos desde la primera generación hasta la octava generación y formas Isui. Lo mejor es que en el principio de la aventura podremos seleccionar 3 modos diferentes de juego, como es el modo clásico, con Pokémon hasta la tercera generación, modo completo con todos los Pokémon y modo random, que yo creo que ya sabes a qué me refiero. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo hada. Se han añadido algunos modos como el modo normal, que es la aventura sin más, y el modo Nuzlocke, con las reglas como que se debilita un Pokémon, no lo puedes usar más y cosas así. Vamos, que puedes seleccionar la dificultad de tu aventura desde el principio, y eso está guapísimo. Tendremos combates mucho más complicados, sobre todo si jugamos en modo como el Random o Nuzlocke, por lo que tendrás que entrenar bastante bien. La dificultad aún en el modo normal es un poco superior, algo que se agradece, además de un Team Rocket con mayor visibilidad y más combates, además de puzzles y misiones con mucho toque de nostalgia. La duración por ahora no es mucha, ya que contaremos con 4 gimnasios disponibles. Vamos, diría que unas 4 o 5 horas podrías jugar, además de muchos de los mapas y zonas de Kanto. Como dije, es una primera beta, por lo que habrá que ver en el futuro, donde veremos la región de Johto y más Pokémon, como los de la 9ª generación, aunque bueno, al principio hay que terminar Kanto. Vamos con los gráficos, que también han sido fuertemente renovados. Contaremos con sprites y mapeados estilo 5ª generación, con muchas animaciones y Pokémon. Se ha rediseñado todo el mapa de Kanto de la 3ª generación, con efectos y lugares más llamativos que antes. Creo que se consigue ese toque de frescura que el autor quiere darle al juego, sobre todo con algunos lugares como la Torre Lavanda, que queda mucho mejor. La historia, como te imaginas, seguirá a nuestro héroe de Kanto en su aventura típica, donde encontraremos un Team Rocket mejorado con ganas de cometer más fechorías. Viviremos la misma aventura que Rojo Fuego, pero con rivales más difíciles, una aventura personalizada y un montón de novedades. Creo que la historia todos las conocemos, pero por eso no hace falta decir por aquí mucho más. Pokémon Anarchy es un fangame en español todavía en versión 1.0, creado por Samorioner. Actualmente contaremos con poder de decisión, Dynamax y nuevas formas regionales. En el futuro, el autor quiere meter más mejoras, como la nueva mecánica de combate y otras novedades. Contaremos con Pokémon desde la 1ª generación hasta la 8ª generación, con nuevas formas regionales. Lo mejor es que se han incluido Dynamax y más mecánicas de combate orientadas a la jugabilidad. Eso sí, posiblemente no encontremos todos los Pokémon dentro del juego, sea una parte, ¿vale? Están todos, pero según la actualización pues irán metiendo unos u otros. En características y funciones tendremos daño físico y especial y tipo hada. Además han actualizado los movimientos y habilidades a la 8ª generación. Se han incluido nuevos objetos, movimientos y coleccionables a la aventura, además de cierto poder de decisión que también podrás elegir por qué camino vas a ir en la historia. Sobre la duración no se sabe demasiado, yo diría que unas 4 o 5 horas, aunque podría ser más o podría ser menos. El juego tiene varios eventos importantes que serán los que tendrás que realizar, aunque el autor no ha explicado cuántos hay ni qué duración tienen, así que aquí estamos un poquito en el limbo. Vamos con los gráficos, que como ves serán estilo 3ª generación, tanto en batallas como gráficos, aunque con mucho más color. Sobre el mapeado tendremos una vasta extensión por descubrir, con una gran variedad de ecosistemas diferentes. Se han incluido nuevos mini sprites y entrenadores, que nos sorprenderán en esta aventura. Los mapas se ven muy personalizados y bonitos, aunque es verdad que algunos edificios son de otras generaciones o se notan más trabajados en general, pues bueno, combina perfectamente, tampoco hay tanta queja. Vamos con la historia, que en general me encantó.
Como siempre os cuento la sinopsis del autor, nada de spoiler, que luego me decís no oigo esta parte porque es que hay spoilers. Pues no hay spoiler, gente, no me toquéis los ovarios. El mundo es un lugar tranquilo. Años atrás quedaron las últimas tragedias conocidas. Todos los planes de las bandas y organizaciones criminales, el incidente de los Pokémon gigantes a los cuales llamaron Dynamax. Prácticamente la gente había comenzado a olvidar el miedo y vivir en paz. El equilibrio en la naturaleza se mantiene gracias a la misión, perfectamente desempeñada por los Pokémon legendarios, hasta que unas manos corrompidas ensuciasen los orbes del espacio, el tiempo y la distorsión, los cuales se hallaban ocultos en las profundidades del planeta. El caos se ha desatado, las leyes han dejado de existir, el libre albedrío es el principal estilo de vida y la anarquía la filosofía que lo impulsa. Ahora lo primordial es la supervivencia. Una historia diferente donde el mundo Pokémon está patas arriba y nosotros, como buenos entrenadores Pokémon del lugar, tendremos que salvar la región. Pokémon Unbreakable Ties es un fangame todavía en beta en español creado por Samurai98. Contaremos con 5 horas de duración, además de nueva historia y región con los Pokémon de la 8ª generación. Empecemos con los Pokémon, donde encontraremos desde la primera generación hasta la 8ª generación. Eso sí, no tendremos los Pokémon de Isui por el momento, por lo que dice el autor, pero vamos, no nos faltarán Pokémon. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de movimientos, habilidades y objetos hasta las últimas generaciones. Se han incluido nuevas mecánicas a tener en cuenta como la recolección, que en un futuro se unirá con el sistema de crafteo. Hay que decir que el juego tiene un sistema de experiencia y level cap muy diferente, ya que ganaremos menos experiencia de lo normal, por lo que será un poquito más complicado levear. La duración, como dije, son unas 4 o 5 horas dependiendo lo rápido que vayas. Podrás conseguir 2 medallas de gimnasios, con varias misiones secundarias e historias paralelas que encontrarás avanzando en la aventura. Vamos con los gráficos que, como habrás visto, son estilo 5ª generación, tanto personajes como mapeados. Se han incluido dibujos de personajes, incluso tendremos Pokémon seguidor para nuestra aventura, todo creado para sí. Pokémon Unbreakable Ties. Algo llamativo es el sistema de día y noche, que va a ser artificial y cada ciclo va a durar 20 minutos, básicamente 20 minutos. Y esto viene muy bien, ya que así no tendremos que esperar a que se haga de noche, cambiar la hora y toda esta movida, simplemente pues pasa el tiempo y cada 20 minutos pues será día y noche. Eso me parece perfecto. Y bueno, vamos con la historia que nos llevará a Akebia, una región nueva donde tendremos que conseguir las 8 medallas de gimnasio y competir con tus rivales por el título de campeón, mientras encuentras personajes y un montón de misiones secundarias. Pero bueno, os la cuento un poco más en detalle la sinopsis que trae del propio autor. La historia se basa en 3 amigos de la infancia, Darek, Eda y el jugador, los cuales su objetivo es llegar a ser maestros Pokémon. A los 16 años, cuando debes decidir qué hacer con tu vida, básicamente, decides probar a pasar el examen de entrenador Pokémon y la profesora Alama te hace entrega de tu Pokémon inicial. En esta aventura te embarcarás en una región de Akebia, una región tropical, junto a tus 2 amigos de la infancia, para vencer a los líderes de gimnasio y convertiros en maestros Pokémon. Sin embargo, vuestro objetivo se complementa con el misterio que rodea a la profesora Alama y los villanos de la región. La familia real, la cual somete a la población a una dictadura gracias al excesivo poder que estos poseen, ¿de dónde habrán salido? Junto a eso, Latias y Latios, los legendarios de la historia, están siendo perseguidos por la familia real para extraer un supuesto poder que solo Latios puede despertar. Descubre qué es lo que planean, cuál es el misterio que rodea a la profesora Alama, cuáles son los objetivos de la familia real y el misterio de los Pokémon Eon. Pokémon Axon es un fangame todavía en beta en español con nueva historia y región, creado por Jorge FPTDC y Am Villacampa. En la beta actual contaremos con 2 gimnasios, 6 ciudades y pueblos y 9 rutas. Empecemos con los Pokémon, que al final es de lo más importante, donde encontraremos desde la primera hasta la 8ª generación, con 905 especies incluidas. Eso sí, tendremos nuevas formas regionales originales, que son únicos de esta región. Actualmente podremos encontrar 12 variantes regionales
y lo mejor es que el autor confirma que se irán incluyendo más Pokémon según se presenten de manera oficial, es decir, posiblemente tengamos Hisui y algo más. En características y funciones tendremos tipo Hada y daño físico y especial. Contaremos con movimientos, habilidades y objetos hasta la 8ª generación, además de otras funciones como el repartir experiencia, que encontraremos mejor balanceado que en los juegos originales, según dice el autor. Lo más llamativo es el modo Nuzlocke personalizable, que podrás elegir al principio del juego y personalizar con diferentes opciones, por lo que la dificultad de la aventura dependerá de ti. Algunas funciones extra que te ayudarán en la aventura son el PC portátil o la incubadora, por lo que no necesitaremos ir a los centros Pokémon a cambiar nuestros Pokémon. La duración son unas 4 o 5 horas más o menos, ya que contaremos con 6 pueblos y 9 rutas, con una gran variedad de eventos y 2 gimnasios disponibles. Si es verdad que puede ser poco, pero como ves tendremos bastante contenido para empezar, y yo creo que todo esto al final 4 o 5 horas si vas muy rápido, porque al final son bastantes rutas, si vas un poquito con tranquilidad realmente se te pueden hacer perfectamente 10. Vamos con los gráficos, que como verás son estilo 4ª generación, aunque los mapeados son una mezcla entre la 4ª y la 5ª generación. Lo mejor es que tendremos personajes nuevos, además de rutas y lugares únicos, dentro de una región que obviamente necesitará tu ayuda. Podremos ver dibujos de personajes cuando hablan, además de otras sorpresas que encontraremos por la aventura. Lo mejor es la personalización de los personajes, donde veremos un montón de situaciones y diálogos. Vamos con la historia donde sí, tendrás que conseguir las medallas Pokémon y pelear con tus rivales y el misterioso equipo Neura. Ha llegado el momento de recibir a tu Pokémon inicial y tu rival parece estar cada vez más ansiosa. Embárcate en una travesía por la inmensa región de Karelia. Conoce una gran variedad de personajes y lugares únicos, a la vez que enfrentas al enigmático equipo Neura, los cuales han perpetrado varios robos en lugares muy específicos de la región. ¿Qué querrán estos villanos? ¿Cómo se relacionará esto con tu aventura? Pokémon Circus es un fangame creado por Ventus en español, con nueva historia y región. Viviremos una aventura galáctica llena de memes y momentos divertidos. Sobre los Pokémon tendremos desde la 1ª generación hasta la 8ª generación. Lo mejor es que tendremos formas regionales que son especiales de esta región. Tendremos un modo random opcional para los que hayan jugado alguna vez, que podremos activar para conseguir toda la Pokédex. Tendremos muchas batallas de Pokémon dobles, algo que a mí en particular me gusta y me parece una buena opción para la aventura. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada. Contaremos con movimientos y habilidades de la 8ª generación, además de nuevos Pokémon y tipos. Por ahora no hay muchas formas regionales y encontraremos alguna en la aventura, además de los Pokémon oficiales. Sobre la duración tendremos entre 7 y 10 horas de juego. Nos quedaremos a medio camino del tercer gimnasio. Lo mejor es que tendremos un modo Nuzlocke por si quieres hacer la aventura un poco más fácil, o difícil, quién sabe. Sobre todo para los que hayan jugado el fangame anteriormente. Los gráficos son estilo 4ª generación, con Pokémon seguidor. La verdad que es lo mejor son los fondos de batalla que nos irán llevando por las diferentes rutas y ciudades gracias a sus fondos, que quedan perfectos, a mí me encantaron. Las rutas y ciudades me parecieron muy llamativas, con colores vivos y muchos detalles. Tendremos diferentes rutas, junto a un montón de personajes nuevos que iremos conociendo según vayamos avanzando. Contaremos con Pokémon seguidor, que es algo que muchos adoráis, aunque ya lo dije antes varias veces, seguro que alguno todavía pregunta. Lo mejor son la cantidad de escenarios que podemos visitar, desde playa, pastos o pueblos, algo que me llama la atención y te hace explorar todo el mundo. La historia te lleva a una nueva región, donde vivirás una aventura galáctica, con mucho humor y batallas de estilo Pokémon. Encontraremos nuevos Pokémon, rivales y enemigos que nos llevarán por esta nueva región, por explorar, junto a nuevos personajes y Pokémon que nos van a sorprender muchísimo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar
únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!